espinillas, etcétera, etcétera. Entonces, voy a tomar mi herramienta de corrección. Bueno, usted ya cayó en... Pero eso está bien. O sea, todas esas inestabilidades, por más que yo quiera, voy a pasar el pincel corrector, el parche, todas, y voy a corregir, pero voy a crear imperfecciones. Entonces, eso se debe porque muchas de esas imperfecciones forman parte del color. Bien, entonces, miren, no lo anote todavía, solo presta atención más o menos a grosso modo de cómo yo lo hago. Lo primero que voy a hacer es, recuérdense que tenía mi capa base, que es esa, y tengo la capa de correcciones. En la capa de correcciones eliminé algunas cositas. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es control alternado Shift E. ¿Para qué? Para unificar todas las capas. Para unificar todas las capas en una capa aparte. Entonces, voy a coger esa como base y voy a duplicar 2 veces esa misma capa. Control J, control J. A una le voy a poner el nombre de color. Y a otra le voy a poner el nombre de textura. Bien. Voy a agrupar esto. Y voy a trabajar con estas dos. Voy a apagar la de arriba y voy a crear mi capa de color. Me voy a ir, filtro, desenfocar y voy a dar desenfoque gaussiano. En este caso, una fotografía común no cometa el error de llevar el desenfoque a un modo agresivo. Con 18 píxeles está perfecto el desenfoque gaussiano para esta técnica. Entonces, si usted se fija, en teoría, perdí toda la textura, pero también se volvió más homogénea la imagen. Entonces, voy a crear ahora mi capa de textura. Para ello, voy a irme a imagen, aplicar imagen. Y aquí, algo que quisiera hacer énfasis es en esto. Miren. Esta técnica es muy metódica. Si usted se equivocó en un paso, friquitito. Pero a su vez, este método es estándar. Entonces, lo que usted haga en una, lo va a hacer en todas hasta que Cristo venga. Entonces, ¿qué es lo que usted debe tomar en cuenta? Por ejemplo, voy a crear mi capa de textura, pero debo decirle en aplicar a imagen sobre cuál esta va a incidir. Entonces, lo primero es que eso debe estar en invertir. Y el modo de fusión, que es esto, debe estar en añadir. Y eso que dice escala debe estar en el 2. Ahora bien, donde dice capa, usted debe colocar la capa que está por debajo, que es la capa de color. Entonces, si usted se fija, aparece un dibujo lineal, ya ahí se me creó la capa de textura. Vamos a recapitular. Tengo que va a incidir sobre la capa de color, que está invertida, que el modo de fusión está en añadir y que la escala es escala 2. Eso siempre va a ser así. Porque es que se inventó lo mismo. Pero si usted lo cambia, no funciona. Todos los datos siempre van a ser así.
Sí, esos datos siempre van a ser así. Lo único que va a cambiar ahí es que, por ejemplo, la capa que yo elegí para incidir es color porque esa fue la que yo nombré. Pero si usted le pone Juana, es a esa que usted le va a poner. ¿Se entiende? Ahí lo tengo. Entonces, luego de eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que a esa capa le voy a cambiar el modo de fusión. ¿Cuál es el modo de fusión que voy a utilizar? Luz lineal. Luz lineal. Si usted se fija, eso que tengo ahí con esas capas es lo mismo que tenía en la capa base. Tal cual. ¿Se da cuenta? Ahora bien, ¿qué pasa? Que aquí lo tengo dividido. Entonces, si yo apago una de las capas, tengo esa, que es mi capa de textura, y tengo esta, que es mi capa de color. ¿Se entiende? Entonces, fíjese algo. Aquí yo puedo ver a simple vista los errores de color que tiene la imagen. Por ejemplo, voy a señalar algunos. Por ejemplo, aquí usted se fija que la línea de expresión de la boca me genera una sombra. Ese es uno de los errores. Por ejemplo, por aquí veo que pasa una iluminación, pero ahí tengo un manchón. Ese es otro error de color. Aquí, por ejemplo, tengo una iluminación por aquí, pero tengo este cambio brusco de una sombra también. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar? Que no haya una línea marcada entre luces y sombras, que todo vaya como suavecito. ¿Para qué? Para que todo el color sea lo más homogéneo posible. ¿Se entiende? Bien. Voy a borrar esa capa y voy a trabajar en la capa de color. Fíjese algo. Una de las técnicas es ir haciendo selecciones para ir desenfocando ese color y que esto haga que se homogeneice más la capa. Entonces, por ejemplo, voy a tomar mi herramienta láser y voy a hacer una selección como esta. ¿Por qué? Porque tengo una transición brusca de ahí a aquí. ¿Se entiende? Entonces, una recomendación es que usted presione Shift F6, que es para desvanecer la selección. ¿Por qué? Porque, voy a explicar por qué. Hice esa selección y si me voy a filtro desenfocar, desenfoque gaussiano, lo va a suavizar. Como los datos móviles están lo va a desenfocar, pero cuando yo deshaga la selección, voy a crear otro problema. Entonces, yo necesito que esa selección en sus bordes sea suave. Para lo cual, me voy a Shift F8. Perdón, ¿usted puede repetir de nuevo? ¿Usted puede repetir de nuevo? La parte cuando usted selecciona, de ahí para allá. Yo no he hecho nada. Sí, entonces. Entonces, le decía, luego de que hago la selección, para corregir esa zona, voy a desvanecer, perdón, es Shift F6. Voy a crear un desvanecimiento de los bordes de esa selección. Y a eso le voy a dar, por ejemplo, 15 píxeles. Esto sí es a prueba y error. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la calidad de la imagen. Entonces, luego de que hago esa selección y le creo ese desvanecimiento a esa selección, voy a desenfocar esa zona. Entonces, puedo irme, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, perdón,
Entonces, ¿cuál va a ser mi parámetro? Espérense, que tú me estás haciendo una mala jugada. Está convertido. Invertido en la capa. Exacto. Eso mismo. Control Shift I. Entonces, voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Okay. Entonces, si usted se fija, no tengo esa marca que me creó anteriormente, sino que lo hizo de una manera suave, pero también suavicé esa imperfección que tenía aquí y ya esto está un poco más suave. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando deshago mi selección, que doy OK, veo que la transición sí se hizo suave. Bien, entonces, por ejemplo, voy a tomar esta otra zona, el mismo proceso. Shift F6, el mismo desvanecimiento, filtro, desenfoque gaussiano, continúo. Entonces, he corregido esa zona y si usted se da cuenta, la transición es muy suave conforme a lo que tenía anteriormente. ¿Se entiende? Bueno, déjeme devolver para hacer una copia y ver la diferencia. Selección. Entonces, mire, ahí tengo un errorcito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que selecciono. Ajá, porque yo hice una selección por ahí. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar aquí para que lo incluya. Creo el desvanecimiento y vuelvo a desenfocar con el desenfoque gaussiano. Entonces, ahí ya lo perdí. ¿Se da cuenta? Pero si es cerrado, ¿cómo lo tiene el labio? ¿Cómo? Ahí. Vamos para allá. Entonces, por ejemplo, me queda esta parte. Más o menos voy a corregir este selección aquí. Ahí lo voy a aplicar menos. Y ahí, obviamente, pasé de eso a eso. Muñeca, diríamos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo le aplique la textura, usted se va a dar cuenta que la corrección es drástica. Fíjese, por ejemplo. Ya no tengo esa rugosidad en la cara. ¿Cómo? Pues, mire, esto es lo que tenía y esto es lo que tengo. Si usted se da cuenta, en cuanto a color, si se fija en esta parte, por ejemplo, tengo muchas imperfecciones que hace que la cara se vea extraña. ¿Se entiende? Entonces, vamos a recapitular eso para no dárselo como todo de golpe. ¿Qué es lo que hice hasta ahora? Corregí. Primero, revelé la imagen, ¿verdad que sí? Luego, hice una fusión de las capas en una sola. Aparte, dupliqué la imagen 2 veces para tomar una para textura y otra para color, ¿verdad que sí? Luego de eso, en la capa de color me fui filtro, desenfoque gaussiano y le di unos 18 píxeles de desenfoque, ¿de acuerdo? Luego de eso me fui a la capa textura y me fui a imagen, aplicar a imagen
y ahí coloqué los parámetros que les dije. La capa de incidencia, que es la capa de color, invertir, marcar la casilla invertir, y que el modo de fusión esté en añadir, y la escala que esté en 2. Con esas dos cosas separo el color de la textura. ¿De acuerdo? Entonces vimos que haciendo selecciones donde tengo los errores y desvaneciendo un poco, voy a hacer que esa transición sea lo menos brusca